Buenos días con todos, bienvenidos nuevamente. Queremos, primero que nada contarles, yo nunca vengo con mi casaca de Perú, pero mañana, mañana voy a estar volando a la hora del partido. Así que no voy a poder ver el partido, pero desde aquí haciendo fuerza para que Perú pueda clasificar mañana. Y también queremos darle gracias a Dios, la verdad, por ver cómo Él sigue contestando nuestras oraciones. Hans, qué gusto de verte aquí hoy día. La iglesia está orando por tu salud. Casi te nos adelantas esta semana, pero gracias que el Señor te ha levantado y estás aquí con nosotros. Vincent, también tenemos buenos reportes que está recuperándose ya en casa después de su cirugía. Así que recuerden que la iglesia también es parte de eso, de acompañarnos en la vida, poder orar los unos por los otros y realmente, como decía esa canción, ¿no? Que podamos caminar juntos en este difícil caminar que es la vida. Leo no sabía de qué iba a predicar hoy día, aunque yo le mando los mensajes todos los viernes. Cuando escogieron las canciones para hoy, él no tenía ni idea acerca de lo que yo iba a predicar, pero realmente la prédica del día de hoy podría fácilmente resumirse en las canciones que los chicos escogieron para el día de hoy. No es porque Leo sea un profeta, sino porque Dios tiene una agenda por encima de la nuestra. Y Dios sabía que hoy el mensaje y las canciones iban a querer comunicarles a ustedes algo que viene directamente del corazón de Dios. Porque nosotros, aunque como equipo de predicación nos preparamos, leemos la Biblia, oramos y ustedes llegan aquí, hay alguien que tiene una agenda mucho más grande y ese es Dios. Dios sabía qué personas estarían aquí esta mañana. Y quiero que todos, absolutamente todos, sea que seas de nuestra iglesia, estés visitando de otro lugar, seas una persona agnóstica, atea, estés investigando, acompañando a algún familiar, esta es tu casa, tú eres bienvenido a la iglesia de la ciudad. Queremos que puedas conocer a ese Dios que ha sido tan real en transformar nuestras vidas y no hay mayor anhelo que nosotros tengamos de que tú puedas experimentar lo que solamente Él también puede hacer en tu vida. El libro de Éxodo probablemente es uno de esos libros que mucha gente, no solamente los cristianos, conocen más de toda la Biblia. Casi cristianos y no, te podrían hablar acerca de quién fue Moisés, cómo fue rescatado de las aguas, cómo llegó, ¿no? con Faraón, cómo el Señor envió las plagas a Egipto para liberar a su pueblo. Mucha gente conoce estas historias, conocen cómo cruzaron el Mar Rojo, conocen acerca de las tablas de la ley. Pero es interesante que el capítulo 24, donde vamos a entrar hoy, yo diría que es el capítulo más importante de todo el libro de Éxodo y uno de los menos conocidos. Porque nos encanta todo lo asombroso, nos encanta todo lo espectacular. Se hacen películas de ellos, se escriben libros de eso. El capítulo 24, sin duda, no solamente es el capítulo más importante para mí del libro de Éxodo, sino que marca la pauta justamente de lo único que Dios verdaderamente puede hacer por los seres humanos, que es reconciliarlos con Él y caminar con nosotros. El capítulo 24 habla acerca de la ratificación del pacto de Dios. El pacto de Dios con su pueblo Israel, lo cual sería una sombra del pacto de Dios que Él quiere hacer con su iglesia y con todos los que pongan su confianza en Él. Ese pacto está vigente y lo está ofreciendo Dios para ti también hoy. En el capítulo 24 vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, el beneficio de este pacto, realmente qué significa este pacto para mí, y entre muchos beneficios hay uno en particular que quiero que podamos destacar el día de hoy. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del costo que tuvo este pacto, y en tercer lugar, una implicancia importante como respuesta de nosotros a ese pacto que Dios nos está ofreciendo. Pero veamos el primer punto, el beneficio del pacto. ¿Sabes? Dios desde el principio fue un Dios que vivía en una perfecta armonía y en comunidad, ¿no? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo existían desde la eternidad hasta la eternidad y vivían en una perfecta relación de intimidad, de comunión, de compañerismo. Ellos no necesitaban crear al ser humano para que no se sintieran solos.
Ellos vivían en perfecta armonía, en compañerismo y en comunión, y decidieron crear el mundo como lo conocemos y crear al hombre y a la mujer para que pudieran disfrutar de esta perfecta comunión e intimidad que ya Dios tenía. Dios nos creó para vivir en comunidad, para vivir en compañerismo los unos con los otros y con Dios primeramente. Una de las primeras cosas que Dios manifiesta en el libro de Génesis, ¿alguien sabe de repente cuando la primera vez Dios dice en la Biblia, no es bueno? ¿Qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Luego de haber creado todas las cosas con tal perfección, y dice la Biblia que cuando Dios creaba algo decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Lo único que vio Dios que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Y cuando hablamos de soledad, no estamos hablando necesariamente de una persona introvertida o una persona que está cansada de estar con gente todo el tiempo y que disfruta un día a solas viendo alguna serie o una maratón de series de Netflix o que quiere simplemente no quiere hablar con nadie por un tiempo. La soledad no tiene que ver solamente con gente. La soledad tiene que ver con ese estado donde uno se siente totalmente desconectado emocionalmente, donde se siente totalmente no acompañado en la vida. Y este tipo de soledad se puede experimentar muchas veces a un estado estando rodeado de personas. Muchas de las personas más solitarias tienen familias numerosas. Quizás un esposo, una esposa, un hijo, una hija puede tener muchos hermanos, la casa puede estar llena, puede estar siempre con gente, pero sentirse profundamente solo porque quizás siente que nadie realmente entiende su dolor. Nadie entiende lo que piensa, nadie siente lo que él siente y en medio de estar con mucha gente se siente profundamente solo. ¿Y sabes cuál es el gran problema de la soledad? Que la soledad es profundamente dolorosa. La soledad duele y muchas veces no se puede identificar. Y Dios dijo, no es bueno que ustedes estén solos. Sin embargo, vivimos muchas veces desconectados, primeramente de Dios, pero también de las personas. Dicen que la soledad produce en el cerebro la experiencia del dolor de la soledad, de no sentirse conocido, de no sentirse que alguien comparte su dolor, que alguien entiende lo que está pasando, produce un profundo dolor que genera químicos en el cerebro que son iguales a lo que uno experimenta cuando experimenta un trauma o un gran dolor. Y sabes muchas veces cómo uno tiende a lidiar con este dolor que uno no puede identificar, con diferentes expresiones de adicciones. Así que cuando tú ves una persona que puede ser que sea adicta al juego, adicto a la pornografía, adicto al alcohol, adicto a las drogas, en el fondo muchas veces no es tanto una debilidad por esa práctica, en el fondo hay muchas veces un profundo sentido de soledad y de desconexión que nada puede llenar. Es por eso que cuando hago esta práctica adictiva, eso de alguna manera como que envía otros tipos de sustancias al cerebro que trata de hacerte no sentir ese dolor. Y eso es lo que genera la adicción. El problema de la soledad. ¿Sabes? Dios nos creó para disfrutar de una íntima relación y comunión con Él, primeramente, ¿verdad? Pero también sabemos que la Biblia nos dice de que por causa de nuestra rebelión, por causa de decirle Dios, muchas gracias, hasta aquí nomás, yo voy a seguir mi propio camino, por esa soberbia, por ese endurecimiento, rompimos esa comunión con Dios y es donde la soledad entra. Y desde ahí en adelante toda la raza humana carga esto como realmente como una marca, el estar totalmente desconectado de Dios y desconectado muchas veces de las personas. La mayoría de los problemas personales comienzan por una desconexión primeramente de nuestra relación con nuestro Creador. Es por eso que cuando una persona comienza a caminar con Dios, Dios comienza a transformar su mente, sus pensamientos. Muchas veces sus relaciones comienzan a cambiar. Sus relaciones con sus hijos, sus relaciones con su pareja, sus relaciones en general comienzan a cambiar. Porque Dios comienza a llenar lo único que Él solamente puede
llenar. Ahora, me encanta, mientras iba estudiando para este mensaje, cómo es que Dios muestra a través de una imagen, cómo es que se ve una vida que ha sido, que ha disfrutado, digamos, de este beneficio del pacto de Dios, de su compañía. Me encanta cómo Rosemary nos leía al principio y nos compartía, ¿no?, que vamos a estar adorando para siempre. Pero sinceramente, Rosemary es música. Ella canta hermoso, yo canto hasta las patas. Pero no me imagino yo cantando todo. Yo sé que a Dios no le importa lo que Él escucha en mi corazón, pero igual no sueno bien. Pero me encanta que cuando Dios describe también, de muchas formas, a ella como músico, le encanta esa descripción de que va a estar cantando y tocando el piano, y seguramente lo haremos, pero a mí me encanta esta otra descripción de lo que significa la plena comunión que es posible por el pacto que Dios ha hecho. Dice que cuando Moisés estaba con el pueblo, ¿no?, y Dios lo llama y se acercan, y Dios ratifica el pacto. ¿Sabes lo que sucede? Mira lo que dice Éxodo capítulo 24, versos del 9 al 11. Moisés, y ustedes quiero que lleven la cuenta de cuántas personas hay aquí, ¿ah? Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. ¿Cuántos van? 4. Y los 70 ancianos de Israel, ¿cuántos van? 74 personas. Subieron al monte y allí vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Verso 11. Y aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. Y mira lo que dice al final del verso 11. De hecho, compartieron, ¿qué? Así me veo el cielo yo. Compartieron una comida para celebrar, ¿qué? Dios dijo, venga, vamos a celebrar el pacto. ¿Y qué hizo? Una comida. ¿Para cuántas personas? 74 personas. Matías, hubieras estado en la gloria. Todos comiendo. Y mira, no solamente comieron y tomaron chicha. Mira lo que dice. Compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. En la presencia de Dios. 74 personas comiendo y bebiendo y celebrando esta íntima comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el banquete y la cena justamente refleja, acuérdate del último banquete donde estuviste, con gente que querías, rica comida, buenas conversaciones. En ese momento todo el mundo está celebrando la vida, no hay nada como un banquete a veces, con la gente que uno ama, ¿no? Disfrutando esas cenas a veces de Navidad, esos reencuentros familiares. Ayer estuvimos celebrando también, de alguna manera, la despedida de una pareja que se está yendo, y entre 9 personas estuvimos. Yo les dije, vamos a tener un pedacito de cielo en mi casa, ¿no? Y sabes, la cena siempre ha tenido esa connotación de aceptación. Cuando Jesús se sentaba a la mesa y le decían que por qué Él se sentaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, con pecadores, Jesús se sentaba y les daba la bienvenida a su mesa y los abrazaba donde estaban, ¿no? Y eso significa, de alguna manera, el beneficio del pacto de Dios. Es un compromiso de parte de Dios de acompañarnos en el camino de la vida. Pero no acompañarnos simplemente como una sombra que va contigo así a donde tú vayas, sino que tú puedas disfrutar plenamente lo que es la celebración de vivir en su presencia. Que en esta vida va a ser un pequeño destello, pero cuando estemos en su presencia será el banquete permanente por siempre. Y si no me crees todavía, porque veo algunos que me miran como, ¿será cierto eso? Mira cómo Isaías el profeta describe en el Antiguo Testamento cuando este pacto se llegue a cumplir y celebrar en toda su plenitud cuando estemos en el cielo. Isaías 25, del 6 al 8. En Jerusalén está hablando el profeta proféticamente de la descripción de lo que será ese día. El Señor de los ejércitos celestiales, ¿qué dice? ¿Preparará qué? Un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. ¿Será, qué dice? Un banquete delicioso. ¿Con qué?
con jugo de uva, vino y añejo todavía, ya. ¿Y carne de qué? De primera calidad. Imagínate, comida peruana, vino añejo chileno, vamos a animar a nuestros amigos chilenos, carne argentina y unas arepitas venezolanas. ¿Ah? Es interesante cómo Dios sabe que como seres humanos, estas son las cosas que nos conectan muchas veces, ¿no? El poder disfrutar. ¿Sabes? El mayor beneficio yo creo que podemos experimentar como seres humanos de ser parte de este pacto con Dios es recuperar ese compañerismo para el cual Dios nos creó de vivir y lo hemos perdido. El beneficio del pacto de Dios es que podamos disfrutar de su compañía en medio de los valles de esta vida, porque vivimos debajo del cielo y todavía no estamos en el cielo, y en medio de nuestros dolores Él caminará con nosotros aquí, pero tenemos la esperanza que cuando lleguemos a su presencia podamos disfrutar eternamente de este lugar. Y si continúas la lectura de Isaías 25, termina diciendo no solamente vino añejo y gran comida, y después dice, y donde ya no habrá ni lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni todo eso que se ratifica después en Apocalipsis. Esa es la gloria que nos espera. Ese es el beneficio primero que trae el pacto de Dios. No solamente es un tema legal, que tus cuentas fueron pagadas y has sido perdonado, todo eso. Pero experimentalmente el poder disfrutar de la compañía de Dios en tu vida. ¿Sabes? La esencia de la fe cristiana es esa, es disfrutar de la compañía de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios creó a Adán para vivir en compañía de él, caminar con él. Dios llamó a Moisés para caminar con él. Dios llamó al pueblo de Israel para que fueran su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo también, él mismo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré, ¿y qué? Y cenaré con él. ¿No? Vengan a mí, dice Jesús, todos los que estén cargados y trabajados, que yo les daré descanso a sus almas. Dios siempre se acerca a nosotros porque Él anhela tener intimidad y comunión y compañerismo con nosotros. Él no necesita nada de lo que tú le puedes dar. Él no viene para decirte y pedirte tus cosas, Él viene porque Él sabe que el anhelo más profundo de tu alma, lo que tú estás buscando en tantos lugares y en tantas personas, Él es el único que te lo puede dar. Nunca vas a estar lleno hasta que pruebes la plenitud que viene solamente de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Ahora, ¿cuál fue el costo de ese pacto? Porque es interesante, ¿no? La propuesta es hermosa. El pacto de Dios para que podamos disfrutar de su presencia y de su compañía. Pero ¿cuál fue el costo de ese pacto? Ese pacto fue altamente costoso para Él, pero fue gratuito para nosotros. Fíjate, Éxodo 24, del 4 al 6 y el verso 8 dice, entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor y temprano en la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte, también levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel, y luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar, y entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darle estas instrucciones. Cuando Moisés sube a la presencia del Señor, dice que hay dos cosas que él hace y un medio que él usa. Dice que él construye un altar y luego construye 12 columnas.
y luego ofrecen sacrificio a toros y utilizan la sangre para rociarla sobre el altar y también sobre la gente. ¿Qué significa esto? El altar representa a Dios. Y por otro lado, las 12 columnas representan a las 12 tribus que representan al pueblo de Dios. Y el medio para poder conectar a Dios con el pueblo de Dios es el sacrificio y la sangre. ¿Ok? Ahora hay dos preguntas que quiero hacer aquí, que quiero tratar de que podamos analizar juntos. En primer lugar, ¿por qué es necesaria que haya una expiación? ¿Por qué tenía que haber un pago? Y en segundo lugar, ¿por qué tenía que ser sangre? ¿No? ¿No había acaso otro medio? Y con respecto al primer punto, de por qué era necesaria una expiación, un pago, era justamente por esto, que Dios es un Dios santo, puro, perfecto, sin mancha, todopoderoso. Y el ser humano, por otro lado, es un ser caído, pecaminoso, con algunas pizcas de la imagen de Dios, pero en el fondo un ser quebrado moralmente. Y como Dios es un Dios santo, Él no puede permitir que el pecado y Él estén en un mismo lugar. Hay una gran separación. Ahí está el altar, ahí están las 12 columnas. Era necesario que haya un pago, un medio por el cual podría haber acceso entre el hombre y Dios en la condición en que se encontraba. Y ese pago y ese costo de esa redención tenía que ser sangre. Y eso nos lleva de nuevo a la segunda pregunta, ¿pero por qué sangre? Hoy día especialmente con esta gran idolatría que hay también por los animales, ese tema de derramar sangre de un animal inocente, te podría meter preso, ¿no? Pero este tema de la sangre es tremendamente importante porque uno lo ve dentro del gran plan de Dios desde el inicio de la creación. ¿Recuerdan cuando Dios crea a Adán, ¿no? Y Adán y Eva estaban desnudos en el huerto y luego de haber pecado se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué cosa hace Adán? ¿Se prepara qué para cubrir su desnudez? Ok, se prepara una ropita de hojas de higo, ¿no? De una higuera para cubrir su desnudez. ¿Y qué cosa es lo que hace Dios? Le dice, quítate eso y le provee ¿qué? Algo que lo cubra, y eso estaba hecho ¿de qué? De piel. ¿De dónde viene la piel? De un animal. ¿Cómo es necesario para poder adquirir esa piel? Por medio del sacrificio de ese animal. Y para que eso sucediera tendría que haber derramamiento de sangre. Ya desde el primer momento, Dios está dando este mensaje, que lo único que podría cubrir tu pecado no serían tus buenas intenciones, tus buenos esfuerzos por tratar de cubrirlo, solamente por medio de la sangre. De ahí en adelante, cuando tú ves a Caín y Abel, por ejemplo, ¿por qué Caín mata a Abel? Porque está profundamente celoso de que Dios aceptó la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. ¿Qué cosa fue lo que ofrendó Abel? Sacrificios animales como Dios le había instruido. Caín dijo, no, yo tengo una manera mejor, en vez de animales te voy a regalar frijolitos y lentejitas. Y Dios no miró con agrado su sacrificio, porque Dios estaba de alguna manera revelando de a pocos lo que Él vendría a hacer para salvarnos a nosotros. Mira los 3 textos bíblicos que he seleccionado aquí, que espero que puedan darnos un poco más de luz. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios santo, hombre pecador, la paga del pecado es muerte. Muerte es separación, es alineamiento, mucho hablar alemán, se me está olvidando el español. Eso, muy bien. Estamos separados de Dios por causa del pecado, la paga del pecado, la redención del pecado.
necesita recibirse una redención y un pago. Y ese pago no puede ser cualquier cosa. Mira lo que dice Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, hasta aquí uno diría, ay, pero qué cruel este Dios, ¿no? Que demanda que... Mira, el Señor a ti no está demandándote tu sangre. Él estaba presentando el costo de nuestro pecado para que vieras cuánto nos ama, que Él fue el que estuvo dispuesto a derramar su propia sangre, y no una gota, toda, para salvarte, para que ese pacto hecho en su sangre pueda ser una realidad en tu vida y puedas tú disfrutar de su compañía en esta vida. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Todos estos sacrificios, me encantó el mensaje de Ronald de la semana pasada, ¿no? Hablaba de las leyes de Dios, la ley moral de Dios, que eso no caduca nunca porque Dios sigue siendo el mismo, su moralidad es la misma. Pero están después las leyes, ¿cómo le llamó? Las leyes ceremoniales. Y muchas de esas leyes ceremoniales tenían que ver con estos sacrificios de animales, expiación de animales, derramamiento de sangre. Ya no se practican esas leyes ceremoniales hoy, porque eran una sombra que apuntaban a aquel que vendría a ser el único y completo y perfecto sacrificio, que fue Jesucristo. Aquel Jesucristo que cuando Juan el Bautista lo reconoce, dice, he aquí el Cordero de Dios. Él es el verdadero Cordero de Dios, no los corderos que hemos venido por siglos nosotros sacrificando. Esas eran una sombra de aquel verdadero Cordero que iba a venir a derramar su sangre por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Todo esto apuntaba a Jesús. El perdón, recuerden esto, es gratuito para quien lo recibe. Sabes, el Señor no te pide ningún pago, ningún sacrificio para poder ser aceptado en su mesa, para poder ser parte de su familia, para poder disfrutar de lo que Él te ofrece. Él hizo el pago por ti. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados con su propia sangre. En la primera parte de este mensaje he querido describir el beneficio de este pacto para nosotros. Él es el que verdaderamente puede ponerle fin a nuestra soledad. Él es el que puede llenar nuestros anhelos y necesidades más profundas. Pero esto no llegó gratuitamente, llegó al costo de su sangre. Y en tercer lugar, ¿cuál es la implicancia de ese pacto para nosotros? Éxodo 24:7 dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y volvieron a repetir como quien agarra un resaltador, ¿no? Vamos a obedecer. Vamos a obedecer. ¿Cuál es la implicancia de ser un beneficiario de este pacto hecho por Dios? La implicancia es una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Y acá yo quiero aclarar algo que creo que es sumamente importante. Me encantó también, escuché en una de las prédicas de esta serie, no recuerdo quién fue, pero que decía que primero Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto, los liberó y después les dio la ley. No les llevó la ley y les dijo, cumplan la ley para poderlos libertar. Primero te libero, primero te perdono, primero te redimo, y como consecuencia de haber experimentado eso, que tú no hiciste nada para merecerlo, ahora entonces obedéceme. La obediencia nunca es un medio por el cual uno puede tratar de ganarse el favor de Dios. La salvación es por gracia, es un regalo para todo aquel que cree. Cuando tú le preguntas a alguna persona, de repente con trasfondo católico como nosotros, de repente un religioso de nombre, como muchos de nosotros también lo hemos sido, y le preguntas, si mañana murieras, ¿a dónde crees que irías, al cielo o al infierno?
¿no? Y si es que cree en el cielo y en el infierno, mucha gente a veces te dice, no, yo creo que me iría al cielo. Y cuando le dices, ¿por qué? Bueno, porque en el fondo no he sido tan malo. O sea, soy mejor que mi vecino, soy mejor que mi esposo, ¿no? Soy mejor que muchos cristianos que conozco. Pero ¿qué está diciendo en medio de esa respuesta? La salvación es algo que Dios me debería dar por mis propios méritos, porque soy más o menos una buena persona. Por supuesto que la fe y una relación con Dios demanda obediencia, pero nunca la obediencia como medio de pago, porque sería un insulto al pago del sacrificio que Cristo hizo para salvarte y para redimirte. Si tu obediencia, si tu media moralidad fuera suficiente para salvarte, entonces Cristo no hubiera tenido que morir en tu lugar en la cruz. La salvación nunca se basa en tus propios méritos y en tus propias obras. Yo sé que a muchas personas a veces les causa un poquito de temor cuando escuchan esto, que la obediencia no es necesaria para ser salvo, es necesaria como resultado de haber experimentado ese perdón gratuito de Dios y merecerlo. Esa es la implicancia de ese pacto. Así que ese es el mensaje que estoy seguro que el Señor quiere traer a sus vidas el día de hoy. Ese pacto que Él hizo con Israel, que era una sombra del pacto que Cristo haría con todo aquel que le entregara su vida, ese pacto sigue vigente el día de hoy para nosotros. ¿Sabes? Llevo 28 años de casado, por la gracia de Dios, con la misma mujer. Y ella es mi compañera. Ella no sabes lo que ha sido para mí. El Señor la ha utilizado de tantas maneras para mostrarme el amor que quizás me fue esquivo por mi familia, por muchas cosas. Ella me acompañó y me mostró de manera real, estando a mi lado cuando no lo merecía. Pero el amor y el compañerismo de Olga no se comparan para nada con el compañerismo que solamente Dios te puede dar. Ningún ser humano va a satisfacer y llenar las necesidades más profundas de tu alma si Dios no las llena primero. Quizás estás en medio de una relación difícil ahora. Quizás estás atravesando un divorcio, una separación. Quizás estás soltero, soltera, con una gran frustración quizás porque las cosas no funcionaron como esperabas. Quizás eres una soltera, soltero que van pasando los años y temes de repente quedarte solo. El único que primeramente puede llenar los anhelos más profundos de tu alma es el Señor. Y Él está aquí para ofrecerte ese pacto de compañía. Y hoy tenemos la oportunidad de terminar nuestro mensaje con la celebración de la Santa Cena. La Santa Cena que el mismo Señor Jesús compartió en la mesa con sus discípulos las últimas noches, la última noche que pasó con ellos. ¿Sabes lo que hizo con ellos? Comió y bebió. Y les dijo, la gente de la música puede ir pasando, por favor. ¿Qué cosa les dijo? Cada vez que se reúnan en mi nombre, coman el pan, recuerden el costo del verdadero pacto que fue mi cuerpo, mi vida. Y cuando tomen la copa de vino al terminar la cena, porque así era la cena, terminaban y al final hacían como el último brindis de la copa y le decía, y esta copa representa el costo de su redención. Ya no más corderos, ya no más sacrificios, ya no más, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto para que tú hagas esto por mí. Mi sangre va a ser el único medio de pago. La cuenta está saldada. La cuenta ha sido pagada. No tienes que seguir viviendo en soledad. Yo soy el único que puede verdaderamente llenar los anhelos y las necesidades más profundas de tu alma. Eso significa la Santa Cena. Durante 300 años, el centro de las reuniones en las casas de los cristianos, que comenzaron con 12 y terminándole dándole la vuelta al imperio romano, el más poderoso, era esto. Se reunían a comer, venían invitados romanos, venían griegos, venían de todos lados, y ahí los cristianos los recibían, y en el momento que partían el pan, predicaban el evangelio. Nosotros creemos en Jesucristo. Él murió por nosotros y Él resucitó. Él derramó su sangre para que podamos tener acceso a Dios.
Y en el momento de partir el pan y tomar la copa, muchísimos se convertían al cristianismo. Decían: Señor, yo también necesito ser perdonado. Señor, perdóname por haberme querido de repente ser un mini Dios y tratar de decidir qué es bueno y qué es malo. Señor, perdóname. Y la cena está abierta para todo aquel que quiera ratificar este pacto con Dios. Si eres de la familia, eres ya miembro de nuestra iglesia o ya has puesto tu confianza en Jesucristo, pasa y disfruta. Ahora no es un banquete, pero un día será un banquete. Para ti que de repente nunca has participado quizás de una cena del Señor, el Señor te está esperando también con los brazos abiertos si es que tú de corazón quieres entregarle tu vida a Él. Vamos a orar y luego pueden pasar los de la mitad para allá, pueden ir de repente por el lado derecho de ustedes, el lado izquierdo. Aquí hay dos parejas que los van a recibir para darles la copa, lo pueden tomar y luego regresar a sus sitios y luego vamos a cantar juntos y terminar orando. Padre, te damos gracias por el sacrificio que fue hecho por medio de tu sangre. Te damos las gracias, Señor, porque el pacto es una invitación tuya a creer en ti y disfrutar de tu compañía, de tu presencia en nuestras vidas, por toda la eternidad. Aquí en esta vida, en medio de los valles y en medio de las aflicciones y las incertidumbres, pero en el reino que nos espera, como dice Isaías, allí donde tú enjuagarás toda lágrima, donde no habrá más dolor, donde podamos disfrutar de tu presencia, cantando, comiendo y disfrutando de todo lo que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, por favor. Creo en ti.
Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, que su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Yo sé que lo que tenemos aquí es una simple tostadita, pero tiene un significado muy, muy profundo. Y el solo hecho, ¿sabes?, de ponerlo en nuestra boca, de masticarlo, cuando lo hagas quiero que recuerdes, así el cuerpo de nuestro Señor fue molido por nosotros. Y cuando tomes la copa, quiero que recuerdes que es por medio de su sangre que este sacrificio es suficiente. No tienes que hacer ningún otro sacrificio. El Señor pagó por nosotros. Y cada vez que nosotros participamos de la cena, estamos anunciando la esperanza que tenemos. No sé dónde estés, en qué etapa de tu vida te encuentres, pero te digo una cosa: si estás aquí poniendo tu fe en Jesús y participando de esta cena, es porque el Señor todavía no ha terminado contigo. Todavía hay esperanza hasta que el Señor regrese. La Biblia nos recuerda que la noche que Él fue entregado, Él comiendo con sus discípulos, dice que tomó el pan y lo comió y luego tomó la copa y la bebió. Comamos. Tomemos la copa también. Padre, te damos las gracias nuevamente por tu presencia. No vemos la hora, como tú decías. Tú mismo dijiste: no volveré a tomar de este fruto de la vid hasta que esté con ustedes. Un día estaremos sentados en la mesa físicamente y te podremos ver, Señor, con ese banquete hermoso que tú has preparado para nosotros. Señor, ayúdanos, acompáñanos, camina a nuestro lado hasta que llegue ese día. Gracias porque tú haces todas las cosas nuevas. A ti te adoramos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.